Hola, bienvenidos una vez más a Visor Urbano. Les saluda Mabel Bonilla y me complace acompañarles en este espacio dedicado a la información y a la educación de la ciudadanía en temas de urbanismo en Santo Domingo. Como siempre, para los análisis técnicos, me acompaña el distinguido arquitecto Mayovanex Suazo. Buenos días, Mayovanex, ¿cómo estás? Hola, Mabel, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido en tu fin de semana? Súper bien. ¿Fuiste a la playa? Sí, fui a la playa a solearme un poquito. Qué bien. Yo me quedé, como siempre, de manera urbana. De manera urbana, por supuesto. En esta ocasión vamos a tratar un tema que genera mucha preocupación y más que preocupación, quizás un poco de incertidumbre también en la ciudadanía. Y se trata del aumento de los costos en las viviendas post pandemia. Bueno, es un tema bastante picante, es un tema en el que mucha gente se preocupa porque indudablemente los precios de las viviendas han ido aumentando, pero es producto del mercado. A partir del tema de la pandemia, hubieron muchos factores externos que incidieron en este aumento. No necesariamente tiene que haber sido por alguna crisis de manera particular desde el punto de vista económico, sino a aspectos externos que marcaron mucho la diferencia. En principio, por las importaciones, por las limitaciones que se tenían con las importaciones, con el costo de los fletes, de los materiales de construcción, y eso afectó significativamente el sector. Y luego más adelante el mercado también te va generando cierta especulación en algunos aspectos. Pero hoy en día, a pesar de que ha habido un aumento importante dentro de lo que es el costo directo de la venta de inmuebles, de igual manera también te puedo decir que hay mucha estabilidad todavía en el sector y mucha credibilidad en el sector construcción. Este aumento que fue tan marcado, tan llamativo post pandemia, bueno, durante y después de la pandemia, afecta no solamente al sector construcción, pero también al sector inmobiliario y directamente a la ciudadanía. Bueno, claro. Si tú no construyes, no puedes vender un inmueble. Entonces, automáticamente ese incremento que hubo en el factor construcción también se reflejó en lo que fueron los costos de la vivienda. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes que se dio en esta etapa post pandemia fue la necesidad de las familias de buscar una segunda vivienda. Ya mucha gente tenía su vivienda, pero muchas familias vieron la necesidad y vieron la importancia de tú poder tener una segunda vivienda para poder descansar, para poder refugiarte tal vez en momentos de cierto estrés, sobre todo cuando me pasa a mí, nuestro director, que siempre que pasa con el letrerito nos está llamando a pausa. Entonces, nada, vamos a seguir, Mabel, en el próximo segmento, después que vengamos de la pausa. ¿Qué te parece? Excelente. Luego de esta introducción, después de la pausa, vamos a regresar notificando cuáles son esas características principales que influyeron en estos aumentos y cómo la ciudadanía se vio afectada y todavía, cuál es la situación actual con relación a ese aumento. Venimos en breve. Estamos de vuelta en Visor Urbano. Mabel Bonilla de nuevo con ustedes y el arquitecto Mayovanex Suazo. En esta ocasión vamos a desglosar el tema de aumento en el costo de las viviendas post pandemia. Mayovanex, por favor, vamos a comenzar detallando cuáles fueron esos aspectos específicos que se dieron lugar durante la pandemia y que como consecuencia trajo este aumento tan marcado en el costo de las viviendas. Sí, mira, Mabel, uno de los problemas principales fue precisamente la importación de materiales. Gran parte de lo que son los materiales de construcción provienen de otros países y esto indudablemente genera un incremento en virtud de que los fletes se complicaron, fueron escaseando, pero además también se aumentaron mucho de precio. Entonces, esto generó un aumento, sobre todo en los materiales de importación, que afectaron bastante a lo que fueron los costos.
Otro aspecto también que post pandemia generó un problema fue precisamente que hemos tenido ya 2 aumentos de sueldo en el sector construcción. Los trabajadores de la construcción se han visto beneficiados, por así decirlo, de 2 aumentos salariales desde que terminó la pandemia hasta la fecha. Esto también incrementa el costo de construcción. Sin embargo, a pesar de estos aumentos, la estabilidad también monetaria, aunque se ha mantenido, todos estos aspectos externos han afectado, pero sin embargo, el mercado inmobiliario ha seguido creciendo y se ha seguido vendiendo. De hecho, increíblemente, la pandemia activó mucho lo que fueron las ventas. Aún estando más altas las viviendas, eso aumentó la cantidad de ventas y lo vemos en los indicadores. Que pudiera resultar sorprendente porque muchos pensaríamos que como hubo una recesión económica y hay mucha incertidumbre con relación a la situación financiera de muchas personas que perdieron sus trabajos, que las empresas donde laboraban cerraron, incluso muchas empresas, como que uno no pensaría que la gente en esa situación de incertidumbre económica iba a estar adquiriendo bienes tan importantes y costosos como es una vivienda, por ejemplo. Claro, y eso, lo que parecía una recesión económica, activó realmente un sector que ha sido un sostén de la economía nacional. Recuerda que hace un programa hablamos precisamente de la importancia que tiene el sector construcción, tomando en cuenta y partiendo que aporta cerca del 14.5% del Producto Interno Bruto a la economía nacional. Entonces, esto es precisamente porque en la medida que han crecido los proyectos de construcción, también han crecido las ventas. Y vamos a ver, yo creo que nuestro director tiene unos cuadros comparativos que habíamos traído para que la gente entienda, nuestros televidentes entiendan desde dónde salen estos parámetros. Sin embargo, a pesar de esa crisis que generó, también ha habido un aumento en lo que es la parte de las ventas y también un aumento en los esquemas laborales. Por ejemplo, en este resumen que estamos viendo, precisamente partiendo del año 2023 con el cierre del 2024, recuerda de cuando cierra el cierre del 2024, todavía está en proceso de determinarse y por eso partimos de la premisa de tenemos unas 7.400 empresas dedicadas a la construcción, pero de estas empresas, 4.009 empresas están dedicadas específicamente a lo que es la construcción de viviendas. Este es de acuerdo a los informes que tenemos, tanto del Banco Central como de la DGI, de las empresas que se dedican a esta función. Y si vemos más o menos cómo se comporta, si nuestro director nos permite la próxima imagen, fíjate cómo en la región metropolitana, cómo se distribuye el metraje cuadrado construido. Estamos hablando que la región metropolitana abarca el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, lo que conocemos como el Gran Santo Domingo. Y actualmente se están construyendo para esa fecha del año 2023 con el cierre del 2024, estamos hablando que se estaban construyendo unos 3.931.886 metros cuadrados solamente de viviendas multifamiliares. ¿Qué son las viviendas multifamiliares? Los apartamentos y lo que vemos de esas torres de edificios. Bastante elevado ese porcentaje con relación a los demás. Ahí vemos que la mayoría de construcción en la región metropolitana se corresponde con edificios multifamiliares. Y es por esto, es un ejemplo básico de esto, es precisamente el costo de los solares que impide que pueda ser un atractivo económico para lo que es la venta. Tan solo el 10% de estos metrajes cuadrados que se están construyendo actualmente corresponden a viviendas unifamiliares y así sucesivamente va bajando. Pues entonces vamos, luego de haber visto estos porcentajes y entender un poco más esta parte, por favor, pudieras decirnos entonces, ya hablamos de los factores, ¿verdad?, que ocasionaron ese aumento, pero tengo una preguntita con relación al alza del dólar. Ok. Claro, el alza del dólar incide en lo que es el costo de los materiales. Ahora bien,
Tradicionalmente, sobre todo después de la última recesión económica, se ha trabajado mucho lo que es las ventas de los apartamentos y de las viviendas, de los inmuebles, en tarifas en dólares. Sí, por eso también la pregunta, porque se comercializan ya muchas cosas aquí Claro, que se manejan en dólares. Si lo reflejáramos en pesos, bueno, ha habido un aumento, pero en el dólar se han mantenido los mismos precios. Ahora bien, los mismos precios de los últimos meses. No ha sido significativo el aumento desde el punto de vista de la divisa. Ahora sí, en la divisa de lo que es el peso dominicano, sí ha aumentado, porque hemos tenido un incremento de 3 o 4 puntos en los últimos meses. ¿Eso se hace para asegurar la inversión o es un tema de estrategia? No, es un esquema financiero. O sea, el gobierno central controla lo que es la tasa del dólar basado en los criterios en diversos criterios económicos de la inflación, y ya un economista nos puede dar tal vez un poquito más de detalle, que le prometemos, señores, que vamos a traer próximamente a un economista para que hablemos un poquito de ese esquema del sector construcción dentro de lo que es la dinámica urbana también. Muy bien, hablando del dólar y hablando de que aún con la recesión económica que se vivió durante la pandemia, las ventas en el sector inmobiliario aumentaron. ¿Qué cantidad qué influencia o qué tanto pudo haberse aumentado, por ejemplo, por inversión extranjera? Sí, de hecho, aquí tenemos unos datos que aumentó no solamente la inversión extranjera, sino también aumentó la tasa crediticia de los bancos. Por ejemplo, la inversión extranjera en el año 2023 fue de 4.381.232 millones de dólares, 9.2% más que en el año 2022, invirtiendo en sectores claves como turismo, energía y el sector inmobiliario. Fíjate que el turismo va de la mano también con el sector inmobiliario, sí, porque muchas de estas, con el sector construcción principalmente, porque muchas de estas construcciones también inciden en lo que es el sector turístico. Claro, habíamos comentado también al principio del programa que justamente muchas familias vieron quizás no tanto la necesidad, sino la conveniencia de tener una segunda vivienda donde poder vacacionar, donde poder quizás esparcirse en el momento, por ejemplo, donde estaba todo el mundo encerrado durante la pandemia, y entonces eso activó esas ventas. Hay muchos proyectos en zonas turísticas específicas de nuestro país que son mega construcciones, o sea, son gigantes y son todos, aunque son apartamentos, pero dedicados al turismo. Sí. Lo que pasa es que la gente entendió que una segunda vivienda era algo importante. Yo recuerdo que en medio de la pandemia yo tenía unos hijos, mis hijos estaban recién nacidos, los mellizos, y precisamente tuvimos que irnos a Jarabacoa por un mes. Ya yo estaba desesperado de estar trancado en Jarabacoa y yo ya lo último que hacía era hablar con las vacas. Porque al final de la jornada era una situación bastante compleja. Pero esto a su vez también ha incrementado no solamente la parte económica, sino los bancos se han favorecido. Y si nuestro director nos permite presentar la carpeta de préstamos hipotecarios que hemos tenido y cómo ha ido aumentando la cantidad de préstamos, no solamente en cantidad de préstamos unitarios, sino también en volúmenes. Fíjate cómo los créditos hipotecarios se incrementaron. Estamos hablando que en sentido general se prestaron 226.542.039 pesos por concepto de préstamos hipotecarios. Según la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, en el año 2024, el cierre del 2023 fue precisamente este monto. Y algo muy importante, el 83% de estos financiamientos eran destinados para vivienda, para una adquisición de una vivienda. Ahora bien, ¿de una primera o de una segunda? De una primera vivienda, básicamente un 11%. Y esto es importante destacar el esfuerzo que ha hecho el Estado Dominicano para mejorar lo que es la vivienda de bajo costo. Y en un programa anterior habíamos conversado del incremento que había tenido. En los últimos 4 años se han construido ya 9.128 nuevas viviendas y se han reparado 55.432 viviendas, según los datos que tiene precisamente el Ministerio de la Vivienda. Pero ¿cómo impacta esto a nivel laboral? También, porque no solamente es en la parte económica de lo que es la parte crediticia, sino también a nivel laboral, cómo ha ido incrementándose la cantidad de personas que trabajan en lo que es el sector construcción de manera directa y de manera indirecta. Si nos permite nuestro director, el cuadro que habíamos visto anteriormente,
Y en el año 2022, al cierre del año 2022, estamos hablando que de manera directa trabajan en el sector construcción 203.073 personas, de acuerdo a los datos que establece el Banco Central. Esos son trabajadores formales, ¿no? Sí, trabajadores formales. Sin embargo, de manera informal, ¿cómo esto impacta a las comunidades? 1.383.962 personas en el año 2022 trabajaban de manera informal, o sea, de manera indirecta en el sector construcción. ¿Cuáles son estos empleos indirectos? Son el prestamista, de alguna manera también, el de la ferretería, la señora que cocina los sábados, la señora que cocina para los constructores, el del colmadito que está cerca de ahí, el de la farmacia, y todas estas personas que trabajan de manera indirecta, en el sector construcción, es a lo que se refleja. Y si ustedes vieron nuevamente el cuadro, si se fijan en el cuadro, en el año 2023 hubo un incremento importante de la fuerza laboral formal también, de claro, cerca de 22.000 personas adicionalmente al año 2022. Y mermó ligeramente en el año 2024, el cierre del 2024, con una fuerza laboral de 224.942 personas. ¿A qué tú crees que se debiera esa pequeña baja? Mira, en los últimos meses, la misma recesión económica, el mismo aumento del dólar también incide un poco en que la inversión vaya tomando se vaya echando un poquito para atrás y aguantando a ver qué va a pasar más adelante. Esto sucede mucho también en los años preelectorales. Cuando se va acercando ya la campaña electoral, hay muchas personas que esperan ver qué va a pasar a nivel de inversión, qué va a pasar antes de invertir, y eso también tiene un aspecto significativo en ese sentido. Bien, hemos hablado sobre el aumento salarial de los trabajadores de la construcción, sobre el aumento de los costos de materiales, que en su mayoría son importados. Hemos hablado sobre la gran influencia y el crecimiento del sector construcción y también del sector inmobiliario, aportando a la economía nacional. Sin embargo, se mantiene la preocupación de la ciudadanía de que, o sea, ¿cómo yo me hago con el aumento de los costos en las viviendas, para adquirir una vivienda? O sea, se mantiene esa preocupación de que, bueno, está todo aumentado de costos, sin embargo, que quizás los ingresos de las familias, por ejemplo, se mantienen quizás no con un aumento que vaya a ser equiparable con los costos de las viviendas, por ejemplo. Mira, el sector inmobiliario, claro, se ha afectado con lo que es el aumento. Estamos hablando de que hay propiedades que han incrementado cerca de un 87%, porque el aumento en materiales de construcción también ha sido significativo en los últimos 2 años, principalmente en los últimos 2 años. Hemos contemplado aumentos hasta un 46% en algunos de los materiales de construcción. Pero el Estado, yo digo que el gobierno dominicano está haciendo los esfuerzos. Y yo entiendo que el dólar no va a seguir disparándose. O sea, de acuerdo a conversaciones que hemos tenido con diversos economistas especializados en el área y financistas, entendemos que el dólar no va a tener un incremento mayor al que ya ha tenido, y que la tendencia va a ser a la baja, aunque ligera, pero va a ser a la baja. No va a volver al 57 ni al 56, pero sí se no va a subir a 70, No va a subir a 70. Yo creo que la población no puede tener, ni se puede, nosotros no podemos tampoco llevar una alarma que no está basada en criterios básicos, que es lo que nosotros aquí en Visor Urbano queremos presentarle a las personas, no solamente informar, sino informar el por qué se dan estos casos. Y por ejemplo, con los otros cuadros que tenemos acá, si nos permite nuestro director, para que entendamos un poquito más sobre eso, sobre la inversión, ya habíamos visto que la inversión extranjera es muy significativa, sí, bastante, con más de 4.231 millones de dólares que se hicieron no solamente en el año 2023. Y el sector construcción, por ejemplo, el sector privado, aporta mucho. De acuerdo a los últimos datos proporcionados por la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, COPROVI, se está considerando que cerca de un 87% de la inversión en construcción proviene del sector privado. Bastante. Y un 13% del sector público. Esto se refiere al sector vivienda, Okay. No se refiere al sector construcción. Y quiero aclarar esta parte. La construcción tiene diversas aristas.
sectores. Está lo que es el sector vivienda, está lo que es el sector de infraestructuras, que son las carreteras, las vías, está lo que es el sector industrial, que son esos grandes parques industriales que se desarrollan y forman también parte de esta parte de la construcción, y también está lo que son las construcciones institucionales, así como entre otras, que no se refiere solamente a vivienda. Si nos vamos a lo que es institucional, bueno, el Estado va a invertir más. Mayor cantidad, claro. Entonces es importante destacar esta parte para que no se vaya a confundir un poquito el término. En esos números que acabamos de ver, ¿está, o sea, es indiferente o está incluido lo que es vivienda de bajo costo o proyectos ya de un mayor, de más alto nivel? No, se refiere En precisamente general a todo lo que tiene que ver con el sector vivienda. Vivienda. Ok, muy bien. La disponibilidad entonces de las viviendas es bastante, sin embargo, el sentimiento del ciudadano no es como que hay tantas opciones disponibles a las que yo puedo acceder, por ejemplo, para adquirir una vivienda. O sea, ¿cuáles serían esas recomendaciones, esas sugerencias para una familia común que está intentando adquirir su primera vivienda? Mira, excelente pregunta. Si bien es cierto que ha ido en aumento lo que es la cantidad de viviendas construidas, tanto por el sector privado como por el sector público, aún se mantiene un déficit habitacional cuantitativo muy alto. Okay. Y cuando me refiero a un déficit cuantitativo muy alto, me refiero a la cantidad de viviendas de familias que no tienen vivienda. Entonces, ese déficit cuantitativo se refleja en un déficit acumulado anualmente de más de 25,000 viviendas, en adición a las que ya también se han ido construyendo año tras año. Lo hemos bajado el déficit acumulado cuantitativo anualmente, pero sigue siendo un reto importante, y por eso el gobierno desde hace muchos años está fomentando aún más el sector construcción, y por eso la importancia de no lacerar tanto en algunos aspectos al sector, porque necesitamos de esa fuerza económica que permita motorizar lo que es una adquisición de vivienda, y en la medida que vayan disminuyendo o bajando esa cantidad de los precios de las viviendas, va a ser muy significativo para lo que es y positivo para lo que es la adquisición de la primera vivienda. ¿Por qué en algunos sectores no se refleja ese aumento? Porque la mayoría de viviendas que se construyen están destinadas a una clase social media baja, y la vivienda de bajo costo, aunque ha ido aumentando, todavía la inversión que se necesita es mucho mayor, porque el déficit se refleja más en las personas de clase media baja. Cuando me refiero a clase media baja, porque ahora hay muchísimas clases sociales. Anteriormente era clase alta, clase media, clase pobre. Exacto. Y ahora mismo hay clase media alta, media baja. Entonces, a donde me refiero precisamente, alta y altísima, donde más se refleja ese déficit es precisamente en la clase media baja, y lógicamente en las viviendas de interés social que construye tradicionalmente y en gran cantidad el Estado Dominicano. Ahí es donde más se refleja el déficit habitacional. Definitivamente que es muy interesante, este tema es bastante amplio, tiene muchas vertientes diferentes y es un tema que interesa a toda la ciudadanía. El tema de las viviendas afecta también directamente sobre todo a esa población de clase media baja o de clase baja, y hay que seguir trabajando y hay que seguir invirtiendo. Vamos a terminar ya luego de la pausa en el bloque final con las conclusiones de estos datos importantes que hemos manejado en el día de hoy, y volvemos en breve con Visor Urbano. Bienvenidos de vuelta a Visor Urbano. En esta ocasión hemos tratado el tema aumento de los costos en las viviendas post pandemia. Hemos manejado mucha información importante e interesante, y para concluir en el día de hoy vamos a contestar algunas preguntas de nuestros televidentes que nos han contactado y nos han mandado sus inquietudes a lo largo del programa. Tenemos fanaticada ya, Mayovanex. No, yo fui a un restaurante el otro día y me dijo, ¿usted es del programa? Vamos excelentemente bien entonces. Bueno, entonces voy a leer aquí de parte de Juan Hernández. ¿Hasta dónde seguirán aumentando los precios de las viviendas? Me imagino que él pregunta como que si hay alguna regulación o algo de hasta dónde van a seguir aumentando. Mira, no se perfila que vaya a haber un aumento desproporcionado a lo que ya hemos tenido
y lógicamente eso se establece en base a lo que hemos visto y por qué se ocurrió ese aumento tan significativo que tuvo la construcción, sobre todo el sector vivienda, en los últimos años después de la pandemia. Fueron factores externos que no dependen muchas veces de lo que es la economía, la fortaleza de la economía local. Pero no visualizo de manera particular un aumento agresivo en lo que es la parte que tiene que ver con el aumento de las viviendas. Me imagino que tiene que ver lo que comentaste ahorita con relación al alza del dólar, que se estima que se va a mantener más o menos estable. Sí, bueno, ha tenido un aumento, no podemos esconder eso, ha tenido un aumento, pero no creo que ese aumento va a seguir sosteniéndose en el tiempo. Yo creo que la tendencia en los próximos meses es ir bajando, no va a bajar, vuelvo y repito, a un 57, un 58%, pero sí se va a mantener entiendo yo, entre un 60 a 61%. Tranquiliza un poco a la ciudadanía tu respuesta, gracias. Pero espérense, yo no soy parte del gobierno central desde el punto de vista financiero. Sabemos que no, tranquilo. Son hipótesis que uno dice aquí. La segunda pregunta de parte de Jonathan Lara: ¿cuál sería la mejor manera de planificarse para obtener una primera vivienda? Bueno, Jonathan, ¿qué decirte? Si usted no ahorra, usted no va a tener una vivienda, ¿eh? Así que tiene que ahorrar primero, por lo menos su inicial, tenerlo ahí o su separación y programarse para pagar el inicial, porque si usted no va a tener vivienda, a menos que, como tradicionalmente se hacía, que anteriormente se les regalaba la vivienda, el Estado les regalaba la vivienda a las familias, sí, pero claro. Ya eso no se ha vuelto costumbre porque es insostenible en el tiempo, sobre todo para la economía local. Así que póngase a ahorrar, Jonathan Lara, para que usted pueda comprar su vivienda de la manera que usted pueda comprarlo, pero sin dinero ahorradito, usted no va a comprar. Claro, y ajustar el proyecto al que aspire de acuerdo a su presupuesto es importante. Totalmente. Bueno, ya por último tenemos de parte de Ángela González. Pero tú estás activo. Sí, es muy activo. ¿Considera usted que es mejor comprar en planos? Excelente pregunta. Sí, la ventaja de comprar en plano, pero hay que tener cuidado cuando se va a comprar en plano. En un programa anterior habíamos hablado del tema de los fraudes inmobiliarios y es muy importante que antes de usted separar un inmueble que no se ha construido, tenga el cuidado debido de investigar sobre diversos aspectos para que su inversión esté asegurada. No se ponga a inventar porque el proyecto se va bonito y porque se emocionó cuando vio la piscina, porque de repente le pueden vender un sueño. Aunque no es la generalidad, quiero decir esto como lo dije anteriormente, muy pocos casos se han dado y lógicamente llaman la atención, pero lo más importante, la ventaja que tiene de comprar en plano es que vas a tener plazos para tú poder cubrir el inicial y luego acceder a un financiamiento. Y es mejor, lógicamente, comprar en plano porque te ganas la plusvalía que va tomando también el inmueble a través del tiempo y sobre todo cuando está antes de empezar, tiene más facilidades de pagar ese inicial durante un proceso de 2 años para poder lograr adquirir tu vivienda. Eso iba a comentar que también el costo de compra es menor en planos que ya cuando el proyecto está terminado. Sí, ahí se tiende a ver una alza, sobre todo en las zonas urbanas principalmente, que es donde mayormente se siente tal vez esa alza en un incremento mayor. Y a propósito de esto, también ya supe que nuestros televidentes están solicitando una segunda parte del programa que hicimos hace unas semanas con relación a los fraudes inmobiliarios. Bueno, les prometemos que vamos a traer a personas muy vinculadas para que puedan orientar mejor a estas personas, a nuestros televidentes, pero también recordarles que tenemos en nuestros correos electrónicos mayovanexuazo@gmail.com y Mabel, ¿tu correo? Mabel Bonilla, mabel.bonilla@gmail.com. Y nos pueden seguir por igual en Instagram, Visor Urbano RD, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Siempre suscríbanse a nuestro canal, señores, ¿eh? Claro. Por ahí pueden seguir enviando sus inquietudes para programas futuros, pero también de cualquier otro programa anterior que hayan visto en el canal de YouTube. Y si les queda alguna inquietud, pues en esos contactos abiertamente vamos a responderles a todas sus preguntas. Y cualquier sugerencia que quieran tener sobre algún programa que quisieran que nosotros lleváramos a los televidentes, también nos pueden contactar por las vías que ya hemos informado. Así que nada, Mabel, nos tenemos que ir. Por supuesto que sí. Con todo gusto vamos a enfocarnos en desarrollar los temas que sean de su interés, así que con toda confianza pueden manifestárnoslos. Nos despedimos por el día de hoy en Visor Urbano. Ha sido un placer compartir el análisis técnico con el arquitecto Mayovanex Suazo.
Exuazo. Mabel Bonilla también les acompañó. Ha sido un placer estar con ustedes y nos despedimos. Hasta la próxima.